Casi un año después, cuando se cumplen 2 de la muerte de Proudhon, en el verano de 1866-1867, Peyret vuelve a echar manos de sus ideas y nuevamente traduce y utiliza conceptos del autor de la filosofía de la miseria. Esta vez para una situación absolutamente singular, que sin exagerar me atrevo a calificar como inédita. Este francés, entrerrenizado, actuando de cara al sol, como filósofo en acción y sin seudónimo alguno, le propone públicamente al gobernador entrerriano de ese momento, José María Domínguez, una iniciativa verdaderamente novedosa: crear un sistema impositivo en la provincia de Entre Ríos íntegramente basado en las ideas de Proudhon. Otra vez Proudhon y Peyret para estadistas. La serie de notas inicia el 20 de diciembre de 1866 y concluye el 15 de enero de 1867. Un total de 13 notas, bajo el título Teoría del impuesto por Proudhon, por Alejo Peyret, con la aclaración entre paréntesis, cuestión puesta en certamen por el Consejo de Estado del Cantón de Vaud. La obra, que traduce y sintetiza a lo largo de estas entregas, es la En español fue traducida como Teoría de la Distribución. En la primera de las notas, Peyret realiza una dedicatoria al gobernador José María Domínguez, sabiendo que tiene un empeño en arreglar de un modo satisfactorio el sistema financiero de la provincia, por lo cual le presenta un extracto de las ideas de un maestro de la ciencia económica sobre aquella importante materia. Y lo hace como una prueba del agradecimiento hacia vuestra excelencia y de mi deseo de ser útil a la provincia que me hospeda hace muchos años. Peyret comienza presentando la situación de la provincia: déficit crónico en el presupuesto, empleados que pasan meses y meses sin recibir sus sueldos, carencia de recursos de la provincia para encarar obras importantes, puentes, caminos, escuelas, y necesidad recurrente de empréstitos cada tanto tiempo que no hacen más que agravar la situación. Menciona la solución inglesa: no tomar empréstito y cada tanto recurrir a contribuciones extraordinarias de los ciudadanos. También alude a la necesidad de cobrar impuestos a las tierras, a la renta territorial, como lo aconseja los padres de la ciencia económica, los fisiócratas Adam Smith, Rossi y Proudhon. Las 4.000 leguas cuadradas que tiene la provincia, sostiene, pueden satisfacer las exigencias de un presupuesto de 350.000 pesos. Pero además puede ser una poderosa palanca de progreso para fomentar el adelanto del país por el fraccionamiento del suelo y la población de la tierra, inexplotada y desierta. Por esa razón es que tradujo y presenta este resumen, aunque sabe que serán pocas personas quienes lo lean, pero se conforman con un centenar de lectores ilustrados, como quería Voltaire, o más cuando se trata de Proudhon, un escritor y un pensador de primer orden, cuyas ideas me he propuesto vulgarizar. En este marco realiza el siguiente elogio de la figura del pensador francés. El objeto constante de Proudhon en todos sus estudios fue buscar la justicia y los medios de verificarla en las instituciones sociales. Para él, la justicia era la misma religión desprovista de dogmas, de símbolos y de misterios. Por eso trató, con grandes esfuerzos de inteligencia, de darle una precisión científica, que le colocara arriba de todas las dudas y de todos los sofismas, de los intereses y de las pasiones coaligados. Ese era un trabajo hercúleo, sin duda, que debía agotar rápidamente las fuerzas de un hombre. La ciencia social es la más difícil de todas y hasta ahora no puede decirse que haya encontrado su Newton. Pero tal vez sea porque en materia de esta clase se requiere la colaboración de todas las inteligencias y la experiencia de todas las sociedades. Con todo, no puede negarse que Proudhon haya trazado una luminosa senda en ese dédalo. Otros atletas vendrán después que volverán a emprender la lucha titánica contra los enemigos eternos de la humanidad. Y nuestros descendientes verán realizarse en la organización social ese reino de Dios que Jesucristo vino a anunciar a los hombres y cuyo advenimiento ha sido aplazado hasta ahora por la barbarie de los tiempos y por la exageración del misticismo.
Luego sostiene que el que tiene mucho debe pagar mucho, el que tiene poco debe pagar poco, el que no tiene nada no debe pagar nada. Pero esto es lo que dice la lógica, y las cosas en la sociedad pasan todo al revés. El que tiene mucho no paga nada, el que no tiene nada lo paga todo. Es decir, que la igualdad inscripta en las constituciones es una solemne mentira. Sin un impuesto bien arreglado no hay soberanía provincial posible, no hay gobierno. Podría decirse que no hay sociedad. Todo nuestro sistema federal se viene abajo. Retrocedemos al unitarismo, al centralismo, al despotismo. La cuestión es de incalculable importancia. No se reduce a los estrechos límites de un punto de finanzas. Se trata del porvenir de los pueblos y de saber si la democracia federativa vendrá a naufragar en un miserable déficit de algunos miles de pesos. Si la provincia se pondrá en quiebra cuando tiene riqueza de sobra, por no tener el heroísmo de aplicar la justicia. A lo largo de las 13 notas, Peiret hace la historia de los impuestos, mostrando cómo ha ido en paralelo con la evolución de la propiedad y cómo fueron una forma de esclavitud para la mayoría de los seres humanos. Todo conquistador, todo opresor inventó formas de tributo para sus sojuzgados y analiza qué pasa en el Estado moderno, donde el ser humano supuestamente ha conquistado la libertad. La sola diferencia es que antes el monarca tomaba los atributos sin pedir la venia de nadie, mientras que actualmente el gobierno los recauda previa votación de los parlamentos. La inequidad recibe una consagración legal y los pueblos tienen que someterse. Por lo tanto, vamos a ver qué deberían ser los impuestos según el derecho moderno. Muestra que, aunque el régimen absoluto ha sido abolido, las cosas siguen en el mismo estado. Siempre el pueblo paga la mayor parte de contribuciones. Desarrolla entonces la idea de Proudhon de que en el Estado democrático, federativo, el impuesto no es tributo, ni censo, ni alquiler, ni honorario, ni ninguna otra forma que implique coerción o sujeción. Nada que lo vincule con el feudalismo. En el Estado de Derecho, el impuesto es la cuota que cada ciudadano paga para el gasto de los servicios públicos. Entonces, el impuesto es un cambio. Lo que el poder da al ciudadano en servicio de toda clase debe ser el equivalente a todo cuanto les pide, sea en dinero, sea en trabajo o sea en productos. Pasa a discutir entonces quién puede establecer el impuesto, sobre quiénes, cómo se determinará y cómo se abonará. Bajo la soberanía popular, para decretar un impuesto se necesitaría el consentimiento de los ciudadanos, sostiene. Pero, ¿qué pasa si uno solo se opone? Para responder hay que estudiar lo que es el Estado hoy. Aquí analiza las ideas de Proudhon sobre el Estado, cuestiona el pensamiento de Rousseau y luego da su propia mirada sobre el Estado, en la que toma distancia de ambos. El Estado ha nacido como institución destinada a garantizar el privilegio de los poderosos. Es ahora, o puede serlo, una institución esencialmente diferente. El Estado es el protector de la libertad y de la propiedad de los ciudadanos, no solo de los que han nacido, sino de los que están por nacer. Su tutela abarca el presente y el porvenir y se extiende sobre las generaciones futuras. El Estado pues tiene derechos proporcionados a sus obligaciones. El Estado es el garante de la observación de los contratos. Esas atribuciones implican en el Estado nuevos derechos. Esto ha cambiado entre el antiguo y el nuevo régimen. En otros tiempos, el Estado se encarnaba en un hombre. El Estado soy yo. Mientras que actualmente encuentra su realidad en sí mismo como un poder de colectividad. En otros tiempos, la razón de Estado estaba inficcionada por la razón aristocrática y rentista, mientras que hoy, expuesta a todas las críticas, a todas las protestas, no tiene más fuerzas que por el derecho y la verdad. En otros tiempos, el interés del Estado se comprendía con el de los príncipes, lo que falseaba la administración y hacía tropezar la justicia, mientras que hoy, semejante confusión de intereses constituyen el crimen de exacción y de prevaricato. La antigua sociedad establecida sobre el absolutismo tendía pues a la concentración y la inmovilidad. La nueva sociedad establecida sobre el dualismo de la libertad y del Estado
tiende a la descentralización y el movimiento. Se trata de aplicar los principios anteriores a la teoría del impuesto. Los economistas no tienen conciencia de esa transformación y siguen razonando como si la sociedad estuviera todavía inmovilizada en los tiempos del derecho divino. Sostiene entonces que el impuesto unificado, la unidad absoluta del impuesto, es una imitación del unitarismo político que no sufre un minuto de examen. Lo conveniente al sistema federativo es descentralizar los impuestos. Evalúa qué reglas deberían seguirse para eso. Debe ser múltiple, es decir, adoptado a cada actividad y circunstancia, porque la propiedad puede existir bajo 1000 formas diferentes. Debe ser universal para las personas o para la renta territorial, pero debe haber tasas especiales para las actividades, para las distintas actividades, las bebidas, la sal, el tabaco. Incluso esa diversidad debe expresarse en la forma de cobro. También pone como regla la descentralización de los servicios públicos, dado que la experiencia manifiesta que el despilfarro de la hacienda pública aumenta en razón de la centralización política y administrativa. Otras reglas. El Estado debe abstenerse de tomar préstamos y de hacer la guerra. Debe suprimir gastos injustificados, dotaciones arbitrarias, jubilaciones o pensiones de privilegio. La sexta regla es la publicidad de los actos públicos, el control y la libertad de prensa. De todas esas reglas, la más importante es la descentralización porque mata a su germen el principio absolutista y el despilfarro. Este es un argumento más contra los que pretenden que el gobierno unitario es el mejor de los gobiernos. Además de fundamentar su propuesta impositiva, Peiret dedica un par de notas intercaladas a responder a críticas recibidas en el periódico porteño La Prensa. En otra ocasión es la redacción de El Uruguay, la que alude a críticas contra Peiret en ese diario, y las responde en defensa tanto de su colaborador como del prestigio de Proudhon. El articulista de La Prensa es quien se pone en ridículo cuando califica así las producciones de un hombre como Proudhon, en materia de finanzas. Afirma el redactor. En las notas siguientes, Peiret presenta todos los impuestos propuestos, los cuales analizará a lo largo de cada próxima entrega. El impuesto progresivo, el impuesto sobre el capital, el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre la renta territorial. También anuncia que examinará los impuestos progresivos y recomienda a los legisladores que presten atención al próximo párrafo, en el que explica la teoría de Proudhon de impuestos progresivos y los propone en reemplazo del impuesto sobre el capital, porque considera que aquel terminará descargando sobre la masa de consumidores por parte de los propietarios, cultivadores, manufactureros, fabricantes, negociantes, todos los que explotan el capital y lo hacen producir, quienes tendrán bien cuidado de poner el impuesto en su precio de factura, de manera que el capitalista, después de haber sido acosado por el Estado, se vengará haciendo recaer sobre la masa el impuesto que lo apura. Será más que nunca el pobre el que pagará la contribución. Es decir, que si no se tiene en cuenta la advertencia, se producirá más desigualdad. Luego defiende el impuesto sobre la renta territorial. El más sencillo, el más racional, el más equitativo, el menos costoso. El menos sensible a las masas. El menos favorable a las estaciones del poder. En una palabra, el menos imperfecto. En una nueva nota intercalada responde otra vez al crítico de La Prensa, marcando dos aspectos centrales. Uno, que el hecho de ser una provincia pequeña no le impide legislar con la autonomía, ya que la provincia de Entre Ríos es al fin y al cabo un pueblo soberano, desde que los pueblos argentinos están organizados bajo el sistema federal, y no debe apocarse su importancia, porque su presupuesto asciende a solamente 315.000 pesos. Si la cantidad es tan insignificante, ¿cómo es que no se descubre el medio de integrarla? Porque estamos en continua crisis, en perpetuo déficit. Por otro lado, señala que la propuesta de Proudhon conviene a todos los países, y la prueba es que conviene al Consejo de Estado de Cantón de Vaud, que comparado con la Francia es un estado microscópico, pues no alcanzará a tener la 10ª parte de la provincia de Entre Ríos, e insiste en que la propuesta es una
crítica científica y sostener lo contrario es negar la evidencia. A continuación, defiende otra vez la necesidad de descentralizar la administración de los impuestos y como parte de esa idea defiende que el Estado centralice la actividad bancaria, adelantando por primera vez la idea de un Banco Nacional y Social, que en esta ocasión solo esboza y que desarrollará en detalle 2 años después, como veremos más adelante. Pero aquí ya adelanta que el crédito público es un servicio público y propone que el gobierno no ponga directamente la mano, sino que a las fuerzas sociales, a la Cámara de Comercio reunida, les toquen la organización, la vigilancia y la suprema dirección de ese servicio, en que el Estado solo interviene como guardián de la ley y para la determinación y recaudación del impuesto. Luego detalla otros rubros en los que el Estado debe establecer tributos: derecho de circulación sobre ríos y canales, las minas, los almacenes públicos, donde el Estado debería ser el regulador del mercado nacional, pero con esos almacenes puestos bajo la vigilancia de las municipalidades y de las cámaras de comercio. Prosigue nuestro autor siguiendo a Proudhon que debe haber impuestos y tasas de distintas naturalezas, pero todos proponiendo en que el Estado no centralice un impuesto único que provocaría centralización y burocracia, sino siempre bajo una idea federativa, de descentralizar, en lo que se aplicará, según las circunstancias, a unas la progresión, a otras la proporcionalidad, de manera de fomentar el movimiento igualitario, cuya iniciativa tenderá a el equilibrio de la propiedad, la nivelación de las fortunas, la sociedad adelantándose de un paso igual en la justicia, la libertad y la riqueza. Sostiene que la lectura de la teoría de Proudhon puede sugerir alguna buena idea y que el gobierno de Entre Ríos debe sacar de ella algún provecho, lo mismo como el ilustrado Consejo de Estado de Cantón de Vaud, ya que hace 7 años que en Entre Ríos se planificó el sistema federal y hasta ahora no ha podido conseguir un presupuesto que se salde sin déficit. Cuestiona que el gobierno no tiene un peso para emprender un trabajo de utilidad general, ni un puente ni una escuela, y advierte, 2 años antes del empréstito Fragueiro, que contraer empréstitos no es el curar al enfermo, sino ahondar la herida. En la última entrega de la serie, Peiret recapitula para defender el impuesto a la renta territorial. Sostiene que deben eliminarse todos los impuestos indirectos, los que terminan gravando el consumidor. Proponen eliminar el impuesto al capital ganado, lo que sería los ingresos brutos, y en cambio aplicar el impuesto sobre el capital tierra. Propone exonerar los impuestos al comercio y al trabajo, y eliminar el impuesto sobre las casas. Si vive en su propia casa, no se comprende qué debe pagar, y si no es el propietario, son los inquilinos los que pagan. Todo nos manifiesta que la contribución más equitativa y la que ofrece menos inconvenientes es la que gravita sobre la tierra, pero además ofrecería otras ventajas, porque ayudaría a replantear la injusticia en la distribución del suelo. Poniéndose una fuerte contribución a las tierras, los dueños de campos se verán en la necesidad de poblarlas del modo más ventajoso, de abonar los usos rutinarios que se practican hasta la fecha en la ganadería, de dedicarse seriamente a la explotación rural, en una palabra, de trabajarlos. El que tenga campos despoblados los venderá y otro sea en parte, sea en totalidad, y así el país se irá llenando de habitantes nuevos e industriosos que aumentarán la riqueza general de la provincia. En fin, la contribución sobre la tierra nos permite la ocultación de la riqueza como la contribución sobre el capital ganado, donde los fraudes son tan fáciles y las declaraciones falsas tan difíciles de corregir. Finalmente, insiste en la propuesta del Banco Nacional y Social, un banco de esta clase establecido en la provincia de Entre Ríos, con sucursales en todos los departamentos, pudiendo reducir el interés del dinero. Prestaría servicios inmensos a todos los ramos de la industria humana y sería una palanca poderosa en favor de la inmigración. El crédito así entendido y organizado sería la verdadera realización de la democracia, el complemento del sistema republicano. La provincia de Entre Ríos,
que es una de las más aventajadas de la República, tiene el deber de tomar una gloriosa iniciativa. 2 años después de esta serie de notas, Peiret retomará muchas de estas ideas y otra vez lo hará de la mano de nuevas traducciones de la obra de Proudhon.